Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. Corte Penal Internacional ordena arresto del dictador libio Muammar al-Gaddafi, de su hijo y de su jefe de inteligencia. El juez consideró que tienen que ser arrestados para evitar que utilicen su poder para continuar cometiendo crímenes. Hoy es tiempo para que sean arrestados. Los jueces los acusan de cometer delitos de lesa humanidad. Una política de Estado fue diseñada al más alto nivel de la maquinaria del Estado libio y fue encaminada a disuadir y reprimir por cualquier medio, incluyendo el uso de fuerza letal, las manifestaciones de civiles contra el régimen de Gaddafi que se inició en febrero de 2011. La fuerte medida fue celebrada por los rebeldes que completan 133 días exigiendo la salida de Gaddafi del poder. Con la orden de arresto se ha hecho justicia. Esta desautoriza toda propuesta de negociar o dar protección a el Gaddafi. El gobierno libio respondió de inmediato. Es un tribunal político que sirve a sus financistas europeos. Nuestras propias cortes juzgarán abuso de los derechos humanos y otros delitos cometidos en el curso del conflicto en Libia. Hoy en la noche habla el protagonista de la noticia más importante en América Latina y en el resto del mundo. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, explica los alcances de la orden de arresto y revela las razones que llevaron al alto tribunal a tomar la contundente decisión. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón. Bienvenidos. La noticia: nueva medida de la justicia internacional le cierra el cerco a Muammar al-Gaddafi. La noticia: en las últimas horas, los jueces de la Corte Penal Internacional emitieron una orden de arresto en contra del dictador libio, de su hijo Saif al-Islam y de su jefe de inteligencia Abdullah al-Senussi. La noticia: los tres son acusados de crímenes de lesa humanidad al haber ejecutado una política de Estado diseñada, según el alto tribunal, para reprimir de manera violenta las intensas manifestaciones civiles que contra el régimen iniciaron el pasado 15 de febrero. Gaddafi y su hijo sabían que su conducta era parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Estaban conscientes de su papel de liderazgo único dentro de la estructura del aparato estatal de Libia y de su poder para ejercer un control total sobre sus subordinados. El material suministrado por el fiscal ofrece razones para creer que Gaddafi, en coordinación con su círculo más cercano, incluyendo a su hijo, orquestaron un plan para reprimir por todos los medios las manifestaciones civiles en contra del régimen. La noticia: 100 días después de la intervención militar de la coalición internacional, aún continúan los intensos enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas de seguridad en Libia. En la última declaración emitida por el régimen, Muammar al-Gaddafi advirtió que la guerra continuaba y que no tenía nada que negociar. Estamos firmes y vamos a resistir en esta batalla hasta el día del juicio. Nosotros les derrotaremos. Ahora nosotros no tenemos nada de qué hablar, después de que mataron a nuestros hijos y nuestros nietos en nuestros hogares. Ya no pueden haber acuerdos entre nosotros. Es mejor morir que vivir bajo el bombardeo. Ustedes han convertido el mundo en una selva y tal vez un día la situación puede revertirse. Y entonces sus casas y sus hijos se convertirán en objetivos legítimos para nosotros. El punto clave: contrario a lo señalado por el dictador en este pronunciamiento, la agencia estatal de noticias de Túnez informó que 3 ministros del gobierno libio estarían buscando acercamientos para lograr una salida negociada a la guerra civil. Las presuntas conversaciones coinciden con las conquistas militares que, según la ONU, en los últimos días han logrado los rebeldes. Pese a que no tenemos un detallado entendimiento de la situación militar, está claro que la iniciativa, aunque titubeante, está ahora con la fuerza de la oposición, apoyadas ocasionalmente por la artillería aérea de la OTAN.
El programa La Noche conoció en su integridad los documentos que sustentan la orden de captura contra las cabezas del régimen libio. El informe de los jueces que conocieron el proceso hace un registro de cada uno de los casos por asesinatos a civiles, por persecución y por torturas contra los disidentes que tuvo en cuenta el tribunal para emitir la detención del dictador libio, su hijo y su jefe de inteligencia. La orden de captura que emitió la Corte Penal Internacional contra el dictador libio Muammar al-Gaddafi también implica a su hijo Saif al-Islam y a uno de sus hombres de confianza y jefe de inteligencia, Abdullah al-Sanusi. A Gaddafi y su régimen, el Tribunal Internacional los acusa de asesinato a la población civil y persecución, usando las Fuerzas Armadas de Libia, según los documentos que sustentan la decisión y que conoció en detalle La Noche de NTN 24. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional sostiene que la represión a la oposición en Libia estaba concebida como una política de Estado. Desde el punto de vista de la Fiscalía, este ataque fue cometido con el propósito de calmar las manifestaciones de febrero de 2011 por todos los medios, de conformidad con una política de Estado. En otra parte, el documento precisa: en ese sentido, se desprende de las pruebas materiales que los civiles que se oponen al régimen, que son llamados por las fuerzas libias perros callejeros, fueron detenidos, torturados y en algunos casos desaparecidos, así como sus familias. La Fiscalía de la Corte hace un detallado recuento de los ataques contra civiles en Trípoli, Bengasi y Misratá, cometidos entre el 15 y el 25 de febrero. Explica por qué no puede dar una cifra exacta de víctimas mortales. Por las circunstancias de los asesinatos y los tiroteos, es difícil establecer un número exacto de muertos. Según informes, un número indeterminado de cadáveres fueron quemados como parte de una campaña para encubrir los hechos. Las persecuciones contra la disidencia libia están descritas, así como los métodos de tortura usados por los agentes libios. Uno de los métodos usados consiste en conectar cables en los genitales del detenido y luego lanzarle una descarga eléctrica. El informe de la Fiscalía de la Corte indica que ni en los centros médicos podían estar tranquilos los disidentes. Luego de los ataques, las fuerzas de seguridad continuaban la búsqueda de manifestantes, también en los hospitales, lo que llevó a muchos heridos a abstenerse de buscar asistencia médica por temor a ser detenidos. Ante estos hechos, el Tribunal Internacional considera que hay pruebas razonables para creer que Muammar al-Gaddafi, su hijo Saif al-Islam y su hombre de confianza Abdullah al-Sanusi son responsables de delitos de lesa humanidad como coautores y utilizando las fuerzas de seguridad libias. El programa La Noche logró hablar en exclusiva con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien fue el encargado de recopilar todo el material probatorio que llevó a los jueces a pedir la captura de Muammar al-Gaddafi. En entrevista exclusiva con nuestro subdirector Jefferson Beltrán, el fiscal Ocampo reveló quiénes serán los encargados de ejecutar el arresto y advirtió que una eventual negociación con el régimen libio no podría en ningún caso desconocer la orden de arresto contra el dictador libio. Exclusivo La Noche.